esa es la voluntad del Señor. Estamos leyendo primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 3. Yo creo que para este tiempo, algunos de ustedes que han estado aquí los domingos pasados, ya casi lo tienen memorizado, lo van a memorizar sin duda alguna. Primera los Tesalonicenses 4, del 1 al 3, que dice, ustedes leen en Reina Valera, yo leo en Nueva Traducción Viviente, versículo 1 dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús, que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que sigan haciendo aún más. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sí me están siguiendo? Ustedes ya viven así, de esa manera que agrada a Dios. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo usa estas palabras y dice: les animamos a que sigan haciendo aún más. Vivan de una manera que agraden al Señor. Versículo 2 dice: pues recuerden que les enseñamos con la autoridad del Señor Jesús. Y aquí está la enseñanza en el versículo 3, que dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado. Amén. ¿Sí me están siguiendo? ¿Cuántos ya están aquí en espíritu, alma y cuerpo? ¿O dónde está vuestro pensamiento? Porque donde está su pensamiento, ahí está su alma. Aquí están en espíritu, alma y cuerpo. Nada más como 3. Como que ya estamos trayendo cautivos los pensamientos. Que la voluntad de Dios es que sean santos. Y esta es la exhortación, la enseñanza, el mandato del apóstol, juntamente con sus colaboradores cuando escribieron la carta a los tesalonicenses, es: la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado. Amén. Dios nos ayude, hermanos, y nos dé la gracia para alejarnos de todo pecado y vivir una vida que agrade al Señor, aún en medio de pruebas, luchas y dificultades. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos. Para renglón seguido dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es un mandamiento de la palabra para cada uno de nosotros, y como hemos venido estudiando, hermanos, la Biblia y todo sermón extraído de la palabra de Dios tiene como finalidad llevar al cristiano a una vida cristiana victoriosa en ese camino a la santidad. Pero encontramos en la Biblia enseñanzas específicas al respecto, donde nos lleva en diferentes maneras, nos muestra ese camino a la santidad. Esta mañana, hermanos, la clase podríamos resumirla en 2 palabras, la clase de la escuela dominical, el versículo 6 que estuvimos estudiando, y era comunión con Dios. ¿Y cuál es la manera de tener comunión con Dios? Biblia y oración. No hay otro camino, hermanos. Y la vida cristiana toda nos va a llevar siempre, hermanos, a esta conclusión: comunión con Dios a través de su palabra y la oración. Punto. Esa es la vida cristiana, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos, que nos dejó su palabra. Y no tenemos que acudir a ninguna otra fuente para encontrar el camino a la santidad y la comunión con Dios. Sí, hay muchos auxiliares, hay muchos libros, hay muchos comentarios, hay muchos diccionarios, concordancias, etcétera, etcétera, que nos ayudan mucho a comprender muchas cosas, pero nada sobre la palabra de Dios. Bendito sea Dios que nos dejó su santísima palabra. Y hay escritores muy buenos, hermanos, de temas de la palabra de Dios. Yo tengo algunos en particular que me encanta leer, porque me gusta su manera de escribir, me gusta su manera de pensar, me gusta cómo enfocan la doctrina y las enseñanzas de la palabra de Dios, pero jamás voy a tomar ningún libro de esos sobre la palabra de Dios. Jamás. Porque aquí encontramos, hermanos, el camino a la santidad y a la vida eterna.
Y así como la Biblia nos guía de esa manera, hermanos, también hay enseñanzas específicas. Y hemos estado estudiando y seguiremos estudiando por unas 2 o 3 semanas más el mensaje que el Señor envió a las iglesias del Apocalipsis en capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Aprendimos, hermanos, una manera de caminar en santidad delante del Señor con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Era: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y aprendíamos en esa enseñanza: arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. No podemos como cristianos decir: yo anduve un tiempo en el camino de Dios, yo serví un tiempo al Señor, yo participaba un tiempo haciendo algo para Dios, yo hice, yo hacía, yo pensaba. Qué triste sería, hermanos, no es el caso, ¿verdad? Pero válganme la comparación, por favor. Qué triste sería que el Señor nos dijera en alguna ocasión: pues yo pensaba llevarte a la eternidad, en algún momento lo pensé. No es el caso, no es el caso. El caso del Señor, en toda la extensión de la palabra, en su santidad, en su misericordia, en su amor, en su bondad, en su sacrificio, en todo lo que hizo el Señor por nosotros no cambia. Y Él siempre ha dicho: con amor eterno te he amado, y por lo tanto prolongo hacia ti mi misericordia. Pero lo que aprendimos primero con el mensaje a Éfeso es esto: si acaso tú te das cuenta que has flaqueado y que has cedido a eso que se conoce como primer amor, mira dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Indispensable, hermanos, para la vida cristiana. Aprendimos también, hermanos, con el mensaje a la iglesia a Esmirna: sé fiel hasta la muerte, dijo el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Antes de decir sé fiel hasta la muerte, el Señor advirtió a la iglesia: van a tener dificultades. Jesucristo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y en esa confianza de que el Señor ha vencido al mundo, tenemos esta exhortación: sé fiel hasta la muerte. Y hablamos de los coliseos romanos, y hablamos de los mártires por Jesucristo, y hablamos un poquito de aquellas personas a quienes se les cuestionaba antes de ser arrojados a los leones, o antes de prenderlos como antorchas humanas como alumbrado público en las plazas. Se les decía: ¿niegas tu fe en Cristo? Y se decían no. Entonces eran rociados de algún combustible, de algún aceite, se les prendía fuego, y mientras ellos gritaban en las plazas públicas por no haber negado su fe en el Señor, los paganos disfrutaban de la luz que provocaban sus cuerpos ardiendo, solamente por no negar su fe en Jesucristo. O bien los emperadores se ponían felices en algún momento del día y decían: como que tengo ganas de fiesta, abran el coliseo, metan a los cristianos al centro y suelten a las fieras. Y les preguntaban: ¿niegas tu fe? Y como no negaban su fe, entonces los ponían en el centro, y salieron unas fieras que de un zarpazo los destrozaban y se los tragaban en frente de todos los romanos. Y en medio de todas esas circunstancias, el Señor trajo esta exhortación a la iglesia: sé fiel. Sé fiel. Esta mañana, hermanos, vamos a estudiar la exhortación a la santidad con el mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Leemos Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Y el mensaje que vamos a entender en este pasaje, hermanos, es: arrepiéntete de la idolatría y del paganismo. Ese es el mensaje que vamos a extraer de este mensaje que el Señor envió a la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, versículos 12 al 17. ¿Están ahí? Dice la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo:
El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. ¿Qué es lo que tenía el Señor, hermanos, cuando dice el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto? La palabra. El que tiene la palabra dice esto, porque acuérdense que la espada, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra, hermanos. Y hermanos, cualquiera que escucha la palabra de Dios no se puede resistir ante el poder de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Solamente un corazón duro y rebelde que no se doblega ante la palabra de Dios, le pasa la palabra de Dios como de noche. Porque la palabra es viva y eficaz. Y eso es lo que dice el Señor, hermanos. Se identifica como el que tiene el poder en su palabra. Y luego le habla a la iglesia en el versículo 13 y le dice: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. En los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Aquí, hermanos, está haciendo alusión porque en esta iglesia de Pérgamo, hermanos, había un santuario a Satanás. Antipas se cree que era el pastor de la iglesia en ese tiempo y murió, según la tradición, según la historia, murió como mártir dentro de un caballo de bronce, y ese caballo de bronce lo expusieron al fuego, y dentro de ese metal murió este Antipas, llamado por el Señor, hermanos, mi testigo fiel. Testigo en este sentido, hermanos, para testigo también se aplica la palabra mártir. Mi mártir fiel o mi testigo fiel. Y esto sucedió en la ciudad de Pérgamo, porque en la ciudad de Pérgamo había un altar a Satanás en esa ciudad pagana. Y dentro de esto el Señor le dice: y sé dónde moras. Bueno, dice, pero retienes mi nombre, le dice a la iglesia, y no has negado mi fe. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi mártir o mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, ahí donde mora Satanás. La iglesia, aún al ver esa situación, hermanos, se mantuvo fiel al Señor. Si acaso me llegan a tomar a mí los guerrilleros, hermanos, y me torturan y me matan, llórenme, pero sigan fieles al Señor. Amén. Amén. Hola. No se quedan, no lo van a agarrar. Y luego le dice en el versículo 14, hermanos, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Es lo que dice el Señor a su iglesia. Qué tremendo, hermanos, cuando el Señor primero elogia a la iglesia, pero se da cuenta que somos humanos y tenemos debilidades y tenemos situaciones difíciles, y casi a cada iglesia, hermanos, les da este tipo de situaciones, ¿no? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí hay una acusación tremenda contra la iglesia, hermanos, porque la iglesia pretendía o quería o permitía que ser influenciada para caminar en la idolatría. Y le dice, ese es el reclamo del Señor, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí los tienes en la iglesia. Personas que, como Balaam, Balac quería que Balaam, ¿es claro? Porque uno es Balac y otro es Balaam. Y Balac le dijo al profeta, quiero que mandó por él y dijo, quiero que me traigan al profeta porque quiero que venga y maldiga al pueblo. Y hay una historia bien linda ahí en el libro de Números. Toda esta historia está ahí en el libro de Números, capítulo 22, 23, 24, por ahí, donde finalmente viene el profeta y le dice a Balac, yo voy a hablar, si tú quieres que hable, yo voy a hablar, pero voy a hablar lo que Dios quiere que hable.
y le dice Balac a Balaam: maldice al pueblo porque les tengo miedo, porque son mis enemigos, porque no los quiero, maldícelos. Y Balaam decía: ¿cómo he de maldecir a quien Dios ha bendecido? En un momento, cuando Balaam aceptó ir hacia Balac, y el hermano Luis refería la historia hace rato, el Señor, aunque le permitió ir, está bien, acompaña a estos que vienen por ti, pero de repente el Señor le atraviesa un ángel enfrente con una espada desenfundada y no lo dejaba pasar para que fuera a Balac. Entonces Balaam estaba cegado, aunque era profeta de Dios, estaba cegado por algunas situaciones de su vida, y la burra en la que iba vio al ángel, y al ver al ángel se detiene, y Balaam le pega para que avance, y la burra se echa y se enoja más y le vuelve a pegar, hasta que el Señor le permitió a la burra que abriera su boca. No me sorprende mucho que la burra haya hablado, porque le dice: oye, ¿por qué me pegas? Sino que Balaam le contestaba. ¿Quién era más burro? Digo, la burra, pues, que estaba ahí, pues, ¿no? Pero le contesta y empieza a tener un diálogo. Oye, ¿cómo que tú estás hablando? No, yo ahí pego un carrerón y no me detienen hasta Guadalajara. Y más o menos esa es la historia relatada ahí en ese pasaje de la Escritura. Pero después Balac usó otra estrategia y usó a las mujeres para corromper los corazones de los hombres del pueblo de Dios y ofender a Dios. Escuchen, hermanos, quisiera llamar su atención y agudicen su corazón esta mañana, sus oídos, para comprender esto que voy a compartir con ustedes esta mañana. Si hay algo que ofende a Dios, o mejor dicho, lo más que ofende a Dios, hermanos, es la idolatría. Y no estoy hablando solamente de imágenes y de estatuas. Déjenle llegar un poquito más a su corazón esta mañana. El Señor arrasó casi con todos, no arrasó con todos por algunas razones que leemos ahí en las Escrituras, pero casi arrasó con todos los habitantes de la tierra de Canaán. Algunos los dejó ahí para que el mismo pueblo se esforzara en la conquista, y algunos los dejó ahí con el propósito de hacerles probar su fe. Pero la razón, hermanos, por la cual el Señor arrasó con todos los cananitas en su tiempo es porque esa gente se convirtió en blasfemos para Dios. Era tal la depravación que había en la tierra de Canaán que el Señor dijo: los voy a destruir. Así como sucedió con la ciudad de Babel, o de Sodoma, con la tierra de Sodoma, la ciudad de Sodoma. El Señor decidió raer a la ciudad de Sodoma, no por el pecado en sí, aunque todo es pecado, pero había algo abominable hacia el Señor, y era la depravación. La depravación, hermanos, combinada con la idolatría, eso lo abomina el Señor. Y no estoy hablando nada más de imágenes y estatuas, hermanos, porque el Señor luego le habla a su pueblo, a sus escogidos, aquel pueblo al que el Señor le dijo: a ver, levántese por favor un joven. ¿Dónde está Marcos? ¿Dónde estás, Marcos? Tú, sí, ¿no? Ricardo o Marcos, díganme el versículo de esta mañana de los jóvenes. Dímelo, Marcos. ¿Sí te lo aprendiste? Yo te estaba viendo. Ok, tu hijo, dímelo, fuerte, fuerte. Porque
tú eres pueblo santo ante tu Dios y que vas escogido para que seas pueblo único entre todos los nosotros de la tierra. ¿A quién le dijo eso el Señor? A su pueblo. A su pueblo. A su pueblo santo. Gracias, hijo. Denle un aplauso a este muchacho. Qué bueno, qué bueno. Síganselo aprendiendo. Dense cuenta, jóvenes, dense cuenta que el versículo que decimos aquí enfrente, cuando los adultos nos paramos de pie, lo decimos de memoria. Ustedes también, muchachos, los niños también a veces se lo avientan de memoria. Entonces, yo estaba observando a estos muchachos y dije, no traía Biblia en la mano y dije, estos van bien, gloria a Dios. Y el Señor le dijo a ese, porque tú eres para mí pueblo santo, tú eres mi pueblo santo. Y después les da una exhortada, hermanos, porque ese pueblo santo de Dios se corrompió en la idolatría por la influencia de los pueblos que no tenían temor de Dios. ¿Me van comprendiendo? Y eso, hermanos, ofendió a Dios tremendamente. Entonces, cuando el Señor, años después, 4000 años después, le habla a su iglesia con este mensaje, a esta iglesia de Pérgamo, y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, y es que retienes dentro de ti a aquellos que obligan a mi pueblo a ofenderme. Y ahí los tienes contigo, son los que practican la doctrina de Balac, que obligó a Balaam a ofender a su Dios. Y luego dice el versículo 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Dentro de la iglesia tienes a personas que practican cosas. Escuchen, hermano. Dentro de la iglesia hay personas que practican cosas que yo aborrezco. Y no puede ser, hermanos, que el pueblo santo de Dios esté haciendo las cosas que ofenden a ese Dios santo. Les refería yo a ustedes, no recuerdo si fue el domingo pasado, o antepasado más bien, o el jueves. El apóstol Juan escribe y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir todas las obras del diablo. Y no es posible que los hijos de Dios de vez en cuando le queremos dar una resucitadita a las cosas del diablo. Porque Cristo vino para destruir. Y ese era el mensaje, hermanos. La acusación contra esta iglesia, y tienes ahí los que tienen la doctrina de los nicolaitas, esas prácticas yo las aborrezco. Y dice el versículo 16, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Hermanos, escúchenme, ¿quién se puede resistir al poder de la palabra de Dios? Quien tiene un corazón duro y una conciencia cauterizada. Aquel que tiene los oídos bien limpios, pero el corazón sigue ennegrecido y duro como una roca. ¿Por qué digo los oídos limpios? Porque nos entra la palabra por un lado y nos sale por el otro. Y tanto entra y sale, pero nada viene al corazón, entonces estamos así con nuestros oídos. Limpios nuestros oídos. Y no dejamos que nada llegue a nuestro corazón. Hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado que al estar leyendo la palabra o escuchar un mensaje, una enseñanza, es tal el impacto, hermanos, que recibimos de la palabra de Dios que no podemos contener las lágrimas de nuestros ojos. ¿Quién se puede contener ante el poder de la palabra de Dios que viene de su boca? No solo de pan vivirá el hombre, le dijo el Señor a su pueblo en Deuteronomio, y Jesús repitió esa palabra en Mateo,
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Y el Señor le dice a la iglesia: si tú no te arrepientes, yo voy a venir pronto y voy a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Y miren, hermanos, al final, en la conclusión, dentro de unas 3 o 4 o 5 semanas más, vamos a volver a repetir estas palabras, hermanos, de una manera un poquito diferente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene su promesa de recompensa. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿No tienen ustedes, hermanos, curiosidad de qué fue lo que comió el pueblo de Israel por 40 años en su travesía por el desierto? ¿No tienen curiosidad? Hay una oportunidad para verlo. Hay una oportunidad. Y aquí el Señor dice: yo le daré a comer de ese maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloriosas promesas del Señor que vienen bajo este atenuante, hermanos. Arrepiéntete de la idolatría en todas sus formas y del paganismo en todas sus prácticas. No es suficiente, hermanos, con decir: soy cristiano y voy a la iglesia de vez en cuando para acallar mi conciencia, pero durante la semana no sé nada de Dios. Es más, a veces batallo el domingo para encontrar dónde dejé mi Biblia el domingo pasado. Y antes de tomarla para llevar a la iglesia tengo que quitarle el polvo, porque como no la usé, ¿cómo se acumula el polvo sobre el libro santo? Sin embargo, hermanos, quienes desgraciadamente han caído a ese estado de frialdad, de indiferencia a las cosas de Dios, así viniera un ángel del cielo y les, bueno, ha venido, ¿no? Pero otro con alas, que les dijera las mismas palabras. Leíamos también, hermanos, hace unas semanas, ¿se acuerdan ustedes de la historia del rico y Lázaro? Cuando el rico estaba en el lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y le dice el rico: Señor, manda a Lázaro que moje mis labios con una gota de agua, porque estoy en este lugar de tormento. Y Abraham le dice: no es posible, no hay ninguna conexión, nadie puede ir de allá para acá ni de aquí para allá. Es decir, no hay conexión entre el cielo y el infierno. Y entonces le dice el rico a Abraham: entonces manda a Lázaro para que vaya a mi casa, porque tengo 5 hermanos y yo sé cómo viven mis hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y le dice a Abraham, al rico: a Moisés y a los profetas tienen. Dicho en una versión moderna que les leía a ustedes, tienen la Biblia. Si no la leen, no se pueden salvar de ese lugar de tormento. Y entonces le dice el rico a Lázaro una vez: no, Señor, pero si alguien va de aquí para allá, va a ser tal el impacto que van a creer y no van a venir a este lugar de tormento. Y le vuelve a contestar a Abraham, a este hombre rico, y le dice: si no le hacen caso a la Biblia, aunque vaya alguien de aquí para allá y le hable, no le van a hacer caso. Y yo pensaba en ese mensaje, hermano, trayéndolo nada más aquí a la tierra, sin seres espirituales. Y yo pensaba, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado al evangelista, han escuchado hablar del evangelista Billy Graham. Billy Graham, que murió este año, creo, de casi 100 años.
Y yo desde este hombre tenía un impacto en su predicación, hermanos, que él normalmente predicaba una vez que empezó Dios a usar precisamente bajo el ministerio de evangelista. Una vez estuvimos en una cruzada con él, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de cantar en una de sus cruzadas en la Ciudad de México, y había 22,000 personas en ese auditorio. Y el coro y todos los que dirigieron el programa tardaron como 1 hora y media más o menos en el programa. El pastor se para en el púlpito y predica 15 minutos. Él nada más usó 15 minutos para enseñar la palabra de Dios. Y de los 22,000, 15,000 pasaron al frente levantando su mano y diciendo: quiero reconciliarme con Dios. Ese era el impacto del pastor Billy Graham. Y yo les decía, cuando nada más escuchamos la palabra de Dios y nos entra por un lado y nos sale por el otro, así viniera Billy Graham y se parara aquí enfrente delante de este pequeño grupo de 80 personas y nos hablara con toda la experiencia y unción que tenía de parte del Señor, no importa si fuera Billy Graham, nuestro corazón seguiría duro. Y por eso es que Abraham le decía a este hombre rico: tienen la Biblia, léanla. No, pero que si alguien le dice: no, Señor, tienen la Biblia y obedézcanla. Si no obedecen la Biblia, aunque vengan ángeles del cielo y se les paren enfrente y haga hablar a la burra, no le van a hacer caso. Porque llegamos a tal endurecimiento de corazón, hermanos, por una simple y sencilla razón. Y fue muy clara la enseñanza esta mañana en la escuela dominicana. Y el próximo pasaje, hermanos, el versículo 7, está de poder porque es el resultado del versículo 6. No quise decirlo, pero dije: ahí viene, ahí viene. Y es un estado, hermanos, es un estado, el versículo 7, que... No, vénganse el domingo a la escuela dominicana. Vénganse, porque yo quiero eso. Yo quiero ese resultado, hermanos. Como resultado de estar en comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración, yo quiero el resultado todo el tiempo, en mi vida, en mi casa, en mi familia. Yo quiero ese resultado, hermanos, todo el tiempo. Entonces, hermanos, Dios quiere, escúchenme esta mañana, Dios quiere que nosotros dejemos de buscar a otros dioses y que confiemos en Él. Porque muchas veces, hermanos, o casi siempre, confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Por eso les decía, no estamos hablando nada más de imágenes, estatuas y todo eso que está prohibido. Lo leemos en las Escrituras desde Éxodo capítulo 20, se repite otra vez en el Deuteronomio, y el Señor lo usa una y otra vez para referirlo a su iglesia. Bajo esta condición de parte de Dios, y el mismo Dios lo dijo, hermanos: yo soy un Dios fuerte y celoso. Aleluya. Dios es celoso, hermanos. Y a veces, hermanos, en lugar de poner nuestra confianza en Dios, poner toda nuestra confianza en Él, confiamos más en nosotros mismos. Muchas veces, hermanos, ponemos toda nuestra confianza en el dinero. Por eso es que dedicamos todo nuestro tiempo a hacer dinero. Creemos que con el dinero podemos hacer todo: curar las enfermedades, darle mejor vida a nuestros hijos, tener la mejor manera de vivir. Pero, hermanos, quien es todopoderoso es Dios. Dios es el que es todopoderoso y lo ha demostrado a través de todo el tiempo y de toda la historia, que Dios hace hasta lo que para el hombre es imposible. Pero muchas veces, hermanos, hacemos una idolatría de nosotros mismos, de nuestra propia confianza para resolver todo. Es por eso que no oramos.
Es por eso que no oramos, hermanos. Quien no ora es porque no cree que Dios lo puede ayudar. Quien no ora es porque no tiene confianza en Dios. Quien no ora es porque no le cree a Dios. Cree que lo puede hacer todo. Y sufrimos más de lo que debemos sufrir. Eso es idolatría, hermanos. Y Dios nos da unas exhortadas tremendas en la vida. Recuerdo el día, hermanos, un día que en Guadalajara íbamos a cambiar de casa y teníamos que ir a rentar a otra casa. Y recuerdo que fue bien un viernes. Les voy a platicar así la historia rápido. Fue un viernes, encontramos la casa que nos acomodaba bien para movernos de casa al lugar donde deberíamos estar. Gracias, Señor. Y nos encontramos con la dueña de la casa y le dije, sí, señor, y me dice, ¿qué tal si el domingo hacemos el contrato? Y yo le digo, el domingo hacemos el contrato. Así solté mi palabra, el domingo hacemos el contrato, señor. Muy bien. Necesitaba entonces en ese tiempo 1.500.000 pesos. Nada más en el lápiz cuando fue eso. Y entonces, ya cuando se fue la señora, le dije a mi esposa, ay, pues no tengo dinero. Tenemos dinero hasta el lunes. ¿Qué vamos a hacer? Y le dije a mi esposa, no te apures, espérame tantito. Bueno, papá, necesito un préstamo así urgente, papá. Y mi hijo, no tengo dinero. Okay. Bueno, hermano, fíjate, hermano, que tengo que hacer un contrato de casa. Si no tengo dinero, préstame dinero. Porque no tengo dinero. Ok. Conocidos ahí en la ciudad, hermano, préstame este dinero. No tengo dinero, no tengo dinero. No tengo dinero. Bueno, así más o menos, ni nada que nada. Así. Después de consultar por horas y horas a otras personas, le digo a mi esposa, pues hay que orar. ¿Me captan? ¿Me captan, no? Después de estar sufriendo por horas, le digo a mi esposa, pues no nos queda más que orar. Lo que debió haber sido primero vino a ser lo último y con una reacción de decepción y de que pues ya ni modo, no queda otra cosa. Por el amor de Dios. Bendito sea nuestro Dios por su misericordia, que con amor eterno nos ha amado y cada día nos prolonga su misericordia. Oramos. Despuésito de que oramos nos llega a visitar una hermana de la iglesia, muy pudiente, gracias a Dios. Y le platicamos nuestra preocupación y abre su bolsa y me dice, aquí tengo el dinero, téngalo. Y nos prestó el dinero en ese momento. Pero no, mi papá puede ayudarme. Mis hermanos tienen dinero y me pueden ayudar. Mis amigos tienen dinero y me pueden ayudar. Pues ni mi papá tenía dinero, ni no sé si no me quisieron prestar. Pero ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis amigos, nadie me pudo prestar el dinero necesario. Hasta que el Señor me dijo, ¿y por qué confías en ellos si no confías en mí? Y vino la respuesta de Dios. ¿Y cuántas veces aún conociendo la palabra, así somos? Pensamos que somos suficientes para resolver nuestra vida. Pensamos que el doctor tiene más poder que Dios. Pensamos que el dinero lo puede comprar todo. Y dedicamos todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo simplemente para esas cosas materiales. No importa que en ellos esté yendo nuestra vida, nuestra esposa, nuestros hijos, que se esté acabando todo lo más importante de nuestra vida, porque confiamos solamente en el dinero y pensamos que sin el dinero no podemos hacer nada. Amados hermanos, se llama idolatría. Y entiéndanme, por favor, no estoy diciendo que no debemos trabajar. No estoy diciendo que no debemos obtener el salario de cada día para sustentar todas las necesidades. Estoy hablando del corazón. Estoy hablando de la actitud hacia en quién hemos depositado nuestra confianza. Y el Señor le dijo a la iglesia, esto es lo que tengo contra ti, arrepiéntete. Dios conoce nuestras vidas, hermanos, y Dios conoce nuestros corazones.
Cuando Josué, ustedes recuerden este pasaje, hermanos, cuando Josué en el capítulo 24 de su libro se estaba despidiendo del pueblo, usa estas palabras para dirigirse al pueblo, ya casi, hermanos, con el total de la conquista de Canaán, ya casi con el total de la repartición de la tierra. Todavía en el tiempo de los jueces tuvo que haber algunas conquistas más y repartir un poquito más de las tierras, pero ya había mucha repartición de la tierra. Y finalmente, hermanos, en el capítulo 24, versículo 15, ustedes recuerdan este pasaje, que Josué le dice al pueblo de Dios, este pueblo santo, del versículo que aprendieron los jóvenes esta mañana, de este pueblo escogido de Dios, de estos santos de Dios, el Señor les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, le dijo Josué al pueblo, a quién sirváis. Y le pone dos situaciones igual. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, fíjense, hermanos, el pueblo de Israel había caído en tal cautividad que por 400 años en Egipto estuvieron ofendiendo a Dios. Y cuando vino el conquistador, el libertador, y llegó a Egipto Moisés y los liberó, y les dijo: preparen todas sus cosas y nos vamos. Se les pegaron egipcios y se les pegaron de otras naciones, y entre esas cosas que llevaban idolatría. Y en el camino de la conquista en Canaán seguían ofreciendo inciensos a sus ídolos paganos. Y para esto habían pasado años y años de guerras, luchas y conquistas. Pero llegó el tiempo en que le dijo Josué: escojan, decídanse ya, porque hay tres caminos que ustedes están agarrando. Algunos de ustedes siguen adorando a los dioses de los egipcios, los que están del otro lado del río. Decídanse. Y luego les dice: o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. En el camino fueron agarrando la idolatría a los baales y a los dioses de Acera, juntamente con lo que traían de Egipto. Y algunos se iban por los dioses egipcios y otros por los dioses de Canaán. Y Josué les dijo: pero aquí solamente hay de una, y les voy a abrir mi corazón, les dice Josué. No me importa lo que ustedes decidan, si los de Egipto o los de Canaán o los dos juntos, no me importa. Escúchame, pueblo, le dijo Josué al pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero ya párenle de su idolatría que ofende a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y contesta el pueblo en el versículo 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Así dijo el pueblo ese día, ya poseyendo la tierra de Canaán. Y de allí en adelante, hermanos, juicio tras juicio sobre el pueblo de Dios por la práctica de la idolatría. De que en este momento ellos dijeron: no, ya no lo vamos a hacer. Pero era tanto su corazón que la palabra les entró por un lado y les salió por el otro, y su corazón duro traía juicio sobre juicio. De tal manera, hermanos, que la exhortación del Señor para su pueblo es: dejen el paganismo en cualquiera de sus prácticas y la idolatría en cualquiera de sus manifestaciones, y sigamos a ese Dios eterno que con tanto amor nos ama, nos ha amado y nos seguirá amando.